Por nuestra iglesia, por los servidores. En esta noche vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 22 y vamos a leer del verso 6 al verso 17. ¿Por qué leer esta escritura? Porque todo lo que Dios dice en la Biblia lo da al creyente, a su pueblo, a sus escogidos. Y en este caso, respecto a las profecías del fin, específicamente a su iglesia. Y entonces Dios quiere que la iglesia, los creyentes, estén informados y que estemos preparados para el día glorioso de su venida. Dice Apocalipsis 22:6, y me dijo, esas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Que el Señor nuestro Dios nos bendiga a través de su palabra. Inclinamos nuestros rostros. Amado Dios, muchas gracias por esta noche hermosa donde juntos podemos alabar y exaltar tu nombre y reconocer, oh Dios, que solo tú eres Dios y lo más hermoso, eres nuestro Dios. Y nuestra alma se goza en tu presencia, alabando tu nombre, porque tú eres bueno, oh Dios, y para siempre es tu misericordia. Nos has amado con amor eterno, y la expresión más sublime de ese amor fue dado en la cruz del Calvario, al entregar a tu Hijo nuestro rescate. Y a través de él, oh Dios, nos has limpiado de nuestros pecados, nos has justificado, nos has reconciliado, nos has adoptado hijos tuyos. Y hoy como hijos, delante de ti nos gozamos en tu presencia. Gracias, oh Dios, por todos y cada uno de los hermanos aquí presentes. Bendíceles, fortaléceles, ayúdeles en todas las necesidades que ellos tengan. Sobre todo ayúdeles espiritualmente. Dale la capacidad de entender, oh Dios, que estamos en los últimos tiempos
y que es un tiempo para fortalecer la vida espiritual. Es un tiempo, oh Dios, para ser hallados ocupados en favor de tu obra, para que cuando Cristo venga, oh Señor, nos encuentre haciendo así. Tómanos en esta noche bajo la dirección del Espíritu Santo, Dios, y en una forma especial a tu siervo. Que tu palabra hoy una vez más corra y sea glorificada. Y una vez más tu palabra traiga bendición a nuestras vidas, a la vida de la iglesia. Con acción de gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Ese capítulo 22 deja bien claro y específico para quién es todo lo escrito proféticamente, ¿verdad? Allí la palabra del Señor dice en el verso 16, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, porque a quién otro le interesa. ¿A quién le interesa la profecía? ¿A quién le interesan las cosas del fin? Sino a la iglesia, a los santos, a quienes Dios ha puesto su palabra en sus manos para que reflexionen, mediten y lleven una vida consecuente a la realidad del avance profético. Una vida que corresponda a la gloriosa obra de Cristo. Me llama la atención el verso 11. Porque el verso 11 es, alguien quiere ser como quiera ser, bueno, sea como quiera ser, pero se espera que el que ha conocido al Señor se va a mover en la voluntad del Señor. El verso 11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía. ¿Alguien quiere ser injusto? Bueno, viva como quiere, pero todo traerá una factura, ¿verdad? Todo traerá una consecuencia. La misma idea está en Eclesiastés en el capítulo 12 cuando se refiere a los jóvenes. Y le dice, tome placer su corazón en las cosas de la vida, pero sabe que sobre estas cosas te juzgará Dios. Y Eclesiastés concluye, después de exponer la vanidad de la vida en sus 12 capítulos, el verso 14, 13 y 14, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios, guarda tus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es la misma idea del verso 11, pero la parte que debe interesarle al creyente es la segunda parte, el que es justo, practique la justicia. Viva de acuerdo a la voluntad de Dios, al plan de Dios para su vida, conforme a las enseñanzas de Dios en su palabra. Trate de honrar al Señor. Y dice la palabra del Señor, y el que es santo, santifíquese todavía. La santificación es un proceso que Dios trabaja en nuestras vidas bajo el poder del Espíritu Santo a través de la palabra. Y dice, el que empezó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pero aquí es muy importante entender que la obediencia será el que posibilite una vida de santificación. Sin obediencia nadie camina para ninguna parte. No importa cuánto sepa de la Biblia. Si no la aplica a su vida, no hay cambio, no hay transformación, no hay mejora, no hay crecimiento. Y entonces de allí el verso 11 le hacemos un poquito de énfasis en esto, porque pienso que a la altura de los tiempos que estamos, es tiempo de poner en orden nuestra vida, de arreglar nuestras cuentas con Dios, de mejorar nuestro testimonio. Muchas veces nuestro testimonio es un tropiezo a otros. Y necesitamos trabajar eso. Y dos personas saben cómo es nuestro testimonio. Y uno es Dios y el otro es uno mismo. Y en base a esa realidad deben corregirse las cosas. La palabra del Señor allí habla en una forma clara.
me debatí entre usar Lucas 13, porque Lucas 13 tiene la misma idea. En los versos 33 dice, mirad, velad, orad, porque no sabéis cuándo vendrá, cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio su autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Luego dice el 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Hay muchos creyentes, lamentablemente, en los últimos tiempos, durmiendo espiritualmente. Muy despierto en otras cosas, pero muy dormido en lo espiritual. Y esto debe corregirse, debe mejorarse en el último tiempo. El verso 12 dice el Señor, Apocalipsis 22, 12, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Y entonces allí el Señor está llamando la atención justamente a través del mensaje profético a la iglesia. Leímos en el verso 16 el mensaje, la profecía, es a la iglesia. Aunque lo que estamos hablando de la gran tribulación no es para la iglesia, pero nosotros somos los que marcamos el inicio de la tribulación, ¿no? Y entonces lo que indica que nos debemos estar preparados todos los días, listos, todos los días para la gloriosa venida de Jesucristo. No es tiempo de dormir. Los incrédulos duermen, los creyentes no deben dormir. ¿Recuerdan la escena de las 10 vírgenes? Y eso me duele pensar que la iglesia está dividida. ¿En qué sentido? En que hay la mitad sensata y la otra mitad insensata, que se han conformado a hacer del cristianismo una religión sin crear conciencia si verdaderamente hay un nuevo nacimiento. Pero lo que espanta es que tanto las unas como las otras se durmieron. ¿Sí? La parte que a nosotros nos interesa es el área de las sensatas, de los nacidos de nuevo, los que están en Cristo, los que son salvos. ¿Qué cosa? No dormir. Que cuando Cristo venga no nos haya durmiendo. Hermanos, disculpe que me entretengo aquí un ratico, aunque el pastor no debe disculparse. El púlpito no es para disculparse. Es necesario trabajar esto. El descuido espiritual en su vida no está bien. Y usted sabe que no está bien y usted debe corregir lo que no está bien. El mal testimonio en la vida del creyente, y usted sabe que no está bien y que debe arreglar su testimonio. La vida espiritual es para vivirla, para la gloria de Dios. Y estamos en el último tiempo. Y decía el hermano Alejandro, cuando inicia, no sabemos si esta es la última noche. Y cada día nos encontramos con esa misma escena, no sabemos si es el último día. Y ese último día, ¿en qué condición lo vivimos? Estemos preparados, porque a la hora que no pensamos, el Señor ha de venir. ¿Sí? Pero si nos mantenemos despiertos, también vamos a ser conscientes de la iglesia, las necesidades de la iglesia, nuestras responsabilidades, del ejercicio de nuestros dones, de nuestros talentos, de nuestros compromisos con Dios. Si dormimos, no hay conciencia de nada de eso. Nos tornamos evasivos, de excusas, de pretextos, pero estamos despiertos, somos conscientes de la inminencia de la venida de Cristo, pero también de mi responsabilidad como creyente delante de Dios. No descuide, por favor, su vida espiritual. No lo haga. Por amor de Cristo y por bien suyo.
y por bien de la iglesia. La iglesia necesita creyentes despiertos. Un creyente despierto, un creyente comprometido con la iglesia. ¿De acuerdo? Bien, hermanos, la semana pasada nos quedamos en la segunda parte de la tribulación. En la segunda parte de la tribulación están sucediendo varias cosas. En la segunda parte de la tribulación se está rompiendo el pacto con los judíos. Al final o al inicio del pacto de la segunda parte de la gran tribulación, el pacto se rompe, ¿sí? Allí los 2 testigos son muertos. Allí el diablo es arrojado a la tierra. Y allí se inicia la persecución del pueblo de Israel. Y nos quedamos allí en el capítulo 12, donde la palabra del Señor, y eso mismo lo leímos allí en Marcos 13, ahora podemos volver allí un poquito. Y dice el verso 13, 12, 13 de Apocalipsis. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿qué hizo? Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde será sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo, por 3 años y medio. Aquí está hablando de la segunda mitad de la tribulación, más conocida como la gran tribulación. Allí dice Marcos, vámonos un momentito a Marcos 13. Dice el verso 14, a partir del verso 14, el verso 14 está marcando la segunda mitad de la tribulación. Marcos 13, 14, está marcando la segunda parte de la tribulación. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Y hay de las que estén encintas, de las que críen en aquellos días. Y orad porque vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios crió hasta ese tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Y allí, el verso 14, y lo que hemos leído de continuo, está marcando el inicio, la segunda mitad de la tribulación, pero a su vez está describiendo la huida de Israel a causa de la persecución del dragón, allí donde leímos en Apocalipsis 12. Y entonces dice la palabra, verso 14 de Apocalipsis 12, se le dieron a la mujer las 2 alas del gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a un lugar. Explicamos que es un lugar especial que se encuentra en lo que fueran territorios de Moab y Amón y Moab, y que eran territorios específicamente se me escapó el nombre, del hermano de Jacob, Esaú, y se le denominaba a esa gente como los rojos, por el tipo de potaje que comió Esaú.
o que guisó Jacob y le dio a Esaú. Ese territorio tiene un lugar especial. Es un lugar donde la huida de ellos no solo va a lo que se conoce como la ciudad de Petra, sino que sus oídas dice que llegarían hasta Babilonia, entiéndase Irán. Y entonces será un tiempo terrible para ellos. A través de la historia, la intención del diablo ha sido destruir a Israel, porque Israel es el único testimonio, aparte de la iglesia, de la existencia del Dios vivo y verdadero, contra todo el engaño pagano, dioses, prácticas, religiones. Israel es el pueblo de Dios que ha mantenido el testimonio del Dios vivo y verdadero, aun cuando rechazó a Cristo. Tal vez leo un pasaje porque muchos pudieran subestimar a Israel. Ellos son temerosos de Dios, pero no conocen la verdad. Por eso rechazaron a Cristo, igual que hoy muchos no conocen la verdad, tienen sus costumbres y sus prácticas. Algunos son celosos, temerosos, religiosos, pero no conocen la verdad, no conocen a Cristo. Y entonces dice Romanos 10, respecto a Pablo, en su anhelo por el pueblo de Israel: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque les doy testimonio de que tienen, ¿qué cosa? Celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme al verdadero conocimiento que Dios trajo a través de Cristo. Y entonces dice el verso 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cómo podríamos resumir el asunto? Ellos se hicieron religiosos. Y entonces se aferraron a lo que ellos creían, piensan y practican, olvidando el verdadero conocimiento que Dios trajo a través de Cristo y rechazando la justicia de Dios en Cristo. Pero Israel es Israel. Dios no tiene otro pueblo aparte de Israel. Hablando entre naciones, no hay otro. Y la iglesia no es de una nación específica, es de todo el mundo, es algo diferente. Pero Israel es un estado local, un lugar que ha reflejado a Dios a través de los tiempos. Y es un pueblo que Dios ha protegido. Y un pueblo que reposa sobre preciosas promesas que Dios hizo a Abraham. Y entonces hay una cosa hermosa que hay que decir de nuestro Dios, y es que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, prometió y no cumplirá. Entonces lo que está escrito tocante a Israel se cumplirá. Y ya en el estudio más adelante veremos que muchas de las profecías y de las promesas dadas a Dios en Israel se cumplirán, escuchen, en el reino milenial. Pero Dios empieza a trabajar con Israel después de arrebatar a la iglesia. Y en la segunda mitad de la tribulación, Israel la va a pasar mal. Pero Dios le tiene preparado un lugar. Y allí la va a sustentar por tiempos y la mitad de un tiempo. Eso dice la gloriosa palabra de nuestro Dios. Y dice el verso 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Algunos tratan de hacer literal la idea. Pienso que el diablo tiene poder, pero no creo que es la fórmula que él usa. A través de los siglos ha sido el promotor de las guerras y matanzas y cosas como estas.
Y entonces será la técnica. Es una forma de mostrar su poder a través del anticristo y sus aliados. Y entonces persigue, dice la palabra, a la mujer para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y ya encontramos esa escena en la época de Moisés, cuando Coré y su séquito se levantaron contra Moisés, ¿verdad? Y entonces la tierra se abrió y se tragó toda esa gente. Recuerden, Dios tiene todo el poder y es el creador de todas las cosas. Y le dice en algunas escrituras a su pueblo que el que le tocaría a ellos era como tocar la niña de sus ojos. Meterse con Israel es meterse en problemas con Dios. Hay como, en estos días habían como 7 naciones peleando allí, como 7 frentes allí contra Israel. Y ya Siria se está quedando sin territorio, ¿verdad? Y no han podido. Y lo que ha quedado es devastación a los lados. Pero Israel sigue allí. Porque Dios protegerá a su pueblo. Y sus promesas son fieles. Y Dios mostrará su gloria. Y dice la palabra del Señor que la tierra se abrió y se tragó el río que había echado de su boca. Dice el 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Por qué? Porque Israel es el que lo ha desenmascarado, lo ha hecho frente, ha salido adelante a pesar de. Fueron reducidos casi a nada en la época de Hitler. Fueron reducidos casi a nada. Fue una pequeña porción de gente que volvió a tomar el Estado y a levantarlo. Sí, pero Dios lo ha protegido. Y dice la palabra del Señor que como no pudo su objetivo contra la mujer, entonces se fue a hacer guerra al resto de la descendencia. Y aquí algunos conjeturan, y aquí hay una maraña de mentiras metidos por los adventistas. Hay que tener cuidado. Cuando está hablando del resto de la descendencia, está hablando de gente que no pudo estar en esa huida, de gente que quedaron por allí, y entonces el dragón va a buscar cómo los aniquila, cómo los mata. Dice la palabra del Señor, ¿contra quiénes se fue a hacer guerra? Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí se da otra escena interesantísima en esta huida, y es que Israel clama a Dios. ¿Qué hacemos los creyentes cuando estamos en problemas? Sí, amén. Sí. ¿A quién iré si no a Jesús? ¿Verdad? Dice un canto. Y entonces Israel clama, ¿qué hacer? Dice la palabra del Señor en algunos pasajes hermosos, de que en Zacarías capítulo 13, Zacarías capítulo 13, versos 8 y 9, lo tienen, Zacarías 13, 8 y 9, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, a la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 3/4 parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Y léame esa parte, por favor. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío,
y él dirá, Jehová es mi Dios. Y es una escena interesantísima, porque esos dos versículos están hablando de ese momento de prueba, de lo que se denomina la gran tribulación, específicamente en esa persecución del diablo, literalmente contra Israel. Entonces ellos claman a Dios y Dios les oye, porque Dios oye la oración. Amén. Solo para confirmar esto, vámonos allá al Salmo 34. Qué maravilloso es este salmo. Dice el verso 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Perdón, verso 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Verso 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Ellos claman y Dios oye. Cuando el creyente se arrodilla y clama a Dios, Dios oye. Sí, amén. ¿Qué hace usted en sus angustias? Bueno, muchos se enojan con Dios, ¿verdad? Pero esa es más peor. Es como ponerle más chile a la cosa, ¿verdad? Cuando hay problemas y dificultades, lo que hay que hacer es buscar a Dios. ¿Quién podría ayudarnos? Hemos venido estudiando los jueves que hay cosas que nadie puede hacer nada. Donde la plata no sirve, donde la ciencia tiene un límite, sí. Donde las capacidades humanas ya no pueden hacer nada y Él sí puede. Amén. Y eso tal vez volver a entrarle allí un poquito a Lucas 8 y 9, porque Él todo lo puede. Y lo más hermoso es que Dios escucha la oración cuando nos acercamos de todo corazón. Quiero que leamos allí también en el Salmo 145, versículos 18 y 19. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Amén. Y es justamente lo que está haciendo Israel en su angustia. Imagínense que ahí se dan escenas que tal vez pasamos a la ligera, pero dice el Señor, ojalá que su vida no sea en invierno. Por ejemplo, si fuera en este mes, ellos están en problemas para huir. Y sería de muchos problemas también si hubieran mujeres encintas, ¿cómo van a huir? O si hubieran mujeres con niños pequeños, porque es una huida desesperante. Es una huida literalmente por la vida. Y en esa angustia, porque no se sabe qué va a pasar, ellos hasta allí no conocen a Cristo, solo están escapando, huyendo, ¿sí? Ellos claman a Dios. Y entonces se da la escena más maravillosa de la palabra. Dice el capítulo 12, verso 10. Dice el 8, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos.
Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y dice el 10, y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Es no, Zacarías capítulo 12, verso 10. Me empecé a leer desde el verso 8. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Estábamos en Zacarías, ¿no? Estábamos en Zacarías 13 y pasamos a Zacarías 12. Bien, y entonces dice la palabra, verso 10, y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y ¿qué? Dios mismo pone en ellos, en sus corazones, ¿qué cosa? Que oren, que oren. Muchas veces en las situaciones que vivimos, el pensamiento que Dios pone en nuestro corazón, oren. ¿Sí? Y es lo que Dios puso por su gracia, les hizo sentir la necesidad de orar. Y Dios escuchó. Y dice la palabra, la escena más maravillosa, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y por primera vez en la historia, ellos se van a acordar de Jesucristo de Nazaret, a quien ellos crucificaron. Y dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará, cada linaje aparte. Los linajes de Israel está hablando. Los descendientes de la casa de David por sí, ellos se van a poner a llorar. Las mujeres por sí van a llorar. Dice la palabra, y la descendencia de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, y las descendientes de Simei por sí, y sus mujeres. Todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres. Será un tiempo de gran llanto, pero un llanto de corazón, de grandísima aflicción de haber crucificado a Cristo, pero a su vez de gran gozo de haber conocido a Cristo. Será una mezcla ahí de emociones, ¿verdad? Pero será el momento más sublime para el pueblo de Israel. El día en que se conviertan a Cristo. Cuando se convierten a Cristo, ellos están siendo perseguidos. No sabemos si ya están ubicados, no sabemos cuánto tiempo ha pasado, pero la angustia los sobrecoge, viene a ellos el espíritu de gracia de Dios que los despierta a orar, y Dios escucha la oración de ellos y se da el encuentro más hermoso que pueda haber. No hay nada más hermoso que el hombre se encuentre con Cristo. No hay nada más hermoso que alguien venga al conocimiento de Cristo. Ahora solo imagínate toda una nación, porque ya por sí son temerosos de Dios, pero se aferraron a su necedad. Ahora conocieron la verdad. La palabra del Señor nos muestra que el pueblo de Israel se convierte a Cristo y Dios sale en defensa de su pueblo. Capítulo 14, versículos 1 al 7. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti se repartirán despojos,
porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas. Observe la escena que se está dando en esa huida. Parte leemos en Mateo, parte en Apocalipsis, pero aquí en Zacarías, en la profecía, se da parte de la cruda escena que ellos viven en esa persecución. Dice la palabra, y las mujeres violadas, y la mitad de la ciudad irá a cautiverio, mas el resto del pueblo será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Ese verso 3 está ilustrando la venida de Jesucristo en Apocalipsis 19, versículo 11, y la batalla que se describe allí. Verso 4 dice, afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios y con él sus santos. Está hablando de la segunda venida literal de Cristo a la tierra, donde posará sus pies sobre el monte de Sión. Dice, el monte se partirá y se formará un gran valle, y acontecerá, verso 6, que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Y allí la palabra del Señor nos está describiendo la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo se dará al final de la gran tribulación, al final de los segundos 3 años y medio. Jesucristo viene y pelea lo que se denomina como la gran batalla de Armagedón, que aquí se describe en ese valle que se extiende inmensamente. Es un lugar que, según describe la historia, es un valle que se estimaba como un lugar muy especial para pelear una guerra. Y entonces ahí Dios reunirá a todas las naciones contra Israel y ellos serán allí librados. Vamos a mirar allí San Mateo 24. San Mateo 24, versos 29, verso 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y subraya el 30, es un pasaje que paralelo de Zacarías 14. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, con gran poder y gran gloria. Y está hablando, mis amados hermanos, de la segunda venida de Cristo para pelear en defensa de Israel. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 7,
he aquí, viene con las nubes y todo ojo lo verá. Escúcheme esta escena. Cuando Cristo arrebate la iglesia, solo la iglesia lo verá. Solo los redimidos tendrán el honor de ver a Cristo y partir con Él. La demás gente solo se dará cuenta de la ausencia de muchos seres en el planeta. Pero en la segunda venida todo ojo lo verá. Y será un tiempo de espanto para muchos. De hecho, cuando murieron los 12 testigos hicieron fiesta, pero cuando el Señor los levantó, se llenaron de pavor. Entonces, cuando ellos vean a Cristo descender, todos los que han recibido la marca y han vendido su alma al diablo, se van a llenar de terrores. Allí, capítulo 6, miremos un poquito la escena. Dice el verso 12, Apocalipsis 6, 12. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Ya lo leímos allí en San Mateo, lo leímos en Zacarías. Hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. Lo leímos en Zacarías, lo leímos en San Mateo. Como la higuera deja caer, verso 12. Y el sol se puso como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se arrolla. Imagínense la escena, nosotros no podemos ver mucho allá, ¿sí? Pero ese día el cielo se arrolla como un pergamino y todo queda abierto a la vista de los hombres. Y dice la palabra, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Un caos increíble a nivel mundial. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y ahí estamos hablando en el final de la gran tribulación. Terminemos con un pasaje allí en Apocalipsis 19, por favor, que describe más ampliamente lo que es la segunda venida de Cristo. Lo hemos visto a nivel profético en Zacarías, lo hemos visto en San Mateo, pero ya Apocalipsis describe en una forma más contundente lo que es la segunda venida de Cristo. Y luego se dará lo que se conoce como la gran batalla de Armagedón, donde Cristo peleará contra todas las naciones en defensa de Israel y reivindicará a Israel en el mundo entero. Y le mostrará al mundo que Dios ha amado a Israel. Dice la palabra, Apocalipsis 19 y verso 11. Entonces vi el cielo abierto, eso lo leímos en el capítulo 6 de Apocalipsis. Vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido con una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Para entender ese pasaje,
Recuerden, hay que leer Zacarías, donde dice, y Jehová vendrá con sus santos. Allí es una referencia profética a la venida de Cristo con los santos. Es importante mirar la profecía y el cumplimiento. Y dice la palabra del Señor, verso 13, verso 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda para herir a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Todas las aves de rapiña, todos los animales de rapiña van a hacer banquete ese día, para que comáis carne de reyes, de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y sus jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco. Recuerde, el cielo se arrolló como un pergamino, está el cielo abierto, la escena es, viene Cristo y sus ejércitos. Y de repente me imagino en el momento ese, activando toda la tecnología militar, el anticristo con las naciones, ¿verdad? Y allí, aunque parezca de fantasía, y mucho se ha hablado de eso, y aún se habla militarmente, las naciones, por ejemplo, Rusia, Estados Unidos y otros países tienen armado las regiones celestes, tienen equipos militares, tienen rayos láser previstos, en fin, listos para atacarse. Pero ese día, pienso, conjuntarán todo eso contra Cristo. Es como se hablaba allí de algo así como la guerra de las galaxias. Algo fantástico. Pero escúcheme, es real, es real. Leímos en Apocalipsis, capítulo 22, que empieza el ángel diciéndole a Juan, escribe, estas palabras son fieles y verdaderas. Lo que está establecido en la palabra, aunque suene muy fantástico, se va a cumplir en todos sus extremos. Nosotros vendremos con Cristo, pasaríamos un tiempo allá de 7 años, los mejores 7 años de nuestra historia, al lado de aquel que nos redimió, compartiendo la gloria allá en las moradas celestiales, las moradas eternas, en la nueva Jerusalén. Esa será la realidad nuestra por 7 años. Luego vendremos con Cristo al final de la gran tribulación a poner orden en el gallinero, y el Señor Jesucristo limpiará, y de eso hablaremos la próxima semana, aunque ya adelantamos ahí que va a juntar todas las aves de rapiña y los animales para limpiar la tierra. Allí hay una escena, dice que ese tiempo es por 1260 días, pero luego lo enmarca por 1290 días, y en Daniel dice, bienaventurado el que llegue a 1335 días. Porque hay toda una escena, pienso que darán residuos allí, o focos de conflicto, cosas como estas, y parte de la escena de limpieza, y entonces vendrá el reino milenial. De eso hablaremos, si Dios lo permite, la próxima semana. El desafío para usted, mi amado, no duerma, levántese donde está. Dios lo ha traído a Cristo para que usted le sirva.
para que usted sea un miembro activo, ejemplar, de buen testimonio en la iglesia. Si tiene cosas que corregir, hágalo. Tal vez alguno dirá o argumentará razones, eche las razones a la basura, porque si hay razones que afectan mi vida espiritual, mi relación con Dios y mi vida con la iglesia, es una tontería. Dios lo ha llamado a usted a crecer, a desarrollarse y a servir. Que los conflictos y situaciones de la vida solo les sirvan para madurar, para crecer, para ser más fuerte, para ser más sabio, más dispuesto para el Señor. Por favor, no se descuiden en el nombre de Jesucristo. Levántese en el poder del Espíritu Santo y corresponda a la obra de la cruz. Que el Dios Altísimo le siga bendiciendo.